Minutos de Economía, un espacio para el análisis económico sobre la realidad colombiana y sus efectos a escala regional en Santander, con aportes de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía, solo aquí, en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, bienvenidos a su programa Minutos de Economía. En la tarde de hoy vamos a hablar de dos temas importantes que nos competen a todos los colombianos y a los santanderianos. Podríamos decir que hay noticias buenas, positivas, pero ¿hasta qué punto? Y otra que de pronto genera incertidumbre, sobre todo para los colombianos, y por esa razón me acompaña el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, Alejandro Pérez Isoto. Bienvenido. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia, Alice. Bueno, decano, muchísimas gracias por esta participación acá en su programa Minutos de Economía. Quisiéramos saber qué tan cierto es que el departamento de Santander fue catalogado como una de las regiones más prósperas y qué tan benéfico es para los santanderianos que de pronto vengan a invertir en empresas extranjeras. Desde todo punto de vista siempre será favorable la inversión externa. Eso representa creación de empleos. Sin embargo, también hace falta cuestionarse qué tipo de empleos, bajo qué régimen se están creando y sobre todo qué parte de esa inversión logra irrigarse a la población en general. Es cierto que Santander en general y Bucaramanga en particular están manejando unas excelentes cifras macroeconómicas en cuanto al desempleo, la pobreza, el crecimiento. Sin embargo, la realidad que logra percibir la gente en la calle es sustancialmente diferente. Cualquier persona, digamos, del común, si uno hace el ejercicio de subirse a un Metrolínea y preguntarle a alguna persona ¿usted qué opina de la situación económica? Le dirá que la situación económica está difícil, que el mercado está caro, que los productos de la canasta familiar están costosos, que se le agota el salario antes de que se acabe el mes. O sea, esto es una realidad que está permeando prácticamente todos los estratos, no precisamente porque estemos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino porque la economía no es la maravilla que nos están diciendo las cifras del Estado, sino que hay una realidad mucho más profunda que esas cifras no alcanzan a capturar, pero que el ciudadano la percibe. Frente a este tema podríamos decir, o sea, ¿qué tan cierto es que nos digan que sí hay una muy buena economía en Santander y que empresas extranjeras quieren venir a invertir acá a la región, cuando vemos que por lo menos cerraron empresas muy buenas como la Polar, y cuántas personas no se quedaron desempleadas allí? Porque participaban directamente con estas empresas y el trabajo pues listo, lo tenían, y de un momento a otro cerraron porque supuestamente la producción del país era mala. Entonces como que nos están metiendo las manos a la boca. La producción del país no es mala, lo que pasa es que sí nos ha quedado grande el país de alguna manera en cuanto a que no hemos sido capaces de generar los incentivos suficientes para tener un país competitivo. Me explico. Colombia no ha sido capaz de generar una estructura de costos competitiva a nivel internacional. Es muy costoso movilizar mercancías, concretamente desde Santander, desde Bucaramanga hasta Barranquilla, Cartagena. Poner un kilo de mercancía en puerto es carísimo. O sea, estamos hablando de 10, 12 horas de camino, con varios peajes, con la gasolina, una de las gasolinas más caras del mundo, y en la CPM pues 3/4 de lo mismo, donde no hay una estructura ferroviaria, donde la estructura fluvial se abandonó en el siglo XIX. O sea, son toda una serie de componentes en donde indudablemente el país le quedó grande al gobierno, donde indudablemente no estamos a la altura de los retos, donde los empresarios hacen su mejor esfuerzo, pero se ven limitados por todas estas cosas. Entonces ve uno que hay empresas de reconocido prestigio que han ido cerrando, no porque el país sea malo, no porque la gente sea improductiva, sino porque hace falta una infraestructura que logre desarrollar toda una estructura de costos competitiva. Entonces, indudablemente es beneficioso y es saludable que lleguen nuevas empresas, pero esas nuevas empresas
solamente pueden subsistir en la medida en que podamos desarrollar estructuras de costos cada vez más bajas. Decano, entonces podríamos decirlo así, de pronto nos están engañando con noticias como esta, que Santander pues es visto desde otros ámbitos el ideal departamento para invertir de Colombia, porque empresas reconocidas que estaban acá sencillamente se fueron. Santander ofrece unas condiciones muy buenas para la inversión, eso es indudable, y Bucaramanga puntualmente, esta es una de las regiones más densas del país, más densamente pobladas. Por la cuestión geográfica, pues que la meseta es bastante limitada, entonces el terreno es limitado, eso ha hecho pues que haya muchos más edificios. Para que la gente entienda el tema de la densificación, es que hay mucha gente viviendo en un sitio que es geográficamente reducido. Eso hace que, por ejemplo, tú pones un centro comercial y puedes tener a la mano una gran cantidad de población muy cerquita. Entonces eso uno lo ve aquí en Bucaramanga cuando un fin de semana se le ocurre ir a un centro comercial. Entonces es una verdadera pesadilla entrar o salir del parqueadero, precisamente por la densidad de población. Fácilmente uno puede descubrir que Bucaramanga resistiría al menos el doble de los centros comerciales que tiene, precisamente por la población que tiene, y eso es un indicativo, y eso va a generar indudablemente empleo. Sin embargo, no va a generar el empleo que le interesa a gran escala a Santander, es decir, unos empleos bien remunerados. Va a generar una industria de servicios, indudablemente, pero es una industria sobre todo volcada hacia el tema del comercio, del comercio de las grandes cadenas, del comercio de las grandes superficies, pero la industrialización, la industria que le genera una cantidad importante de ingresos, esa ha ido menguando paulatinamente, precisamente por el tema de los impuestos. Colombia ha venido manejando una estructura tributaria en la que a la gente le cambian las reglas de juego, le aumentan los impuestos, le cambian los impuestos cada 2, cada 3 años. Prácticamente cada gobierno ha metido 1 o 2 reformas tributarias. Entonces esto hace que la posición del empresario común y corriente sea muy gravosa. La razón por la que en Colombia es tan difícil que las empresas prosperen es el Estado. El Estado que asfixia a punta de trámites y de impuestos al empresario en general. Entonces muchas veces no es un problema de competitividad per se, no es que el empresario sea perezoso, no es que se ofrezcan productos malos, sino que indudablemente hay una carga tributaria muy pesada sobre los hombros de los empresarios. Siempre he querido preguntar, y no sé si estoy en un error, ¿qué pasa cuando vienen empresas extranjeras acá a Colombia? Si yo voy y compro una camisa en una empresa de estas que es extranjera, ¿el dinero a quién le entra? ¿Al empresario se lleva ese dinero para su país o cierta parte solamente por los impuestos le llega a Colombia? Indudablemente, vamos a ver, cuando usted compra una camisa, entonces esa camisa tiene que remunerar de alguna manera los factores de producción. Remunera a los dueños del local donde se vende, remunera al vendedor, remunera, digamos, toda la cadena de producción hacia atrás. Otra cosa es el tema de las ganancias, es decir, qué pasa cuando ya se cubren los costos, donde queda todo esto incluido, y esto pues se hace una distribución entre los accionistas. Hoy en día es difícil establecer compañías que tengan un único dueño o pocos dueños. En general son sociedades anónimas que tienen muchos accionistas de muchos sitios de todo el mundo. Lo que pasa es que las filiales pueden ser extranjeras. Es decir, tú tienes una compañía que tiene su sede en Suiza, pero no quiere decir que el dueño sea suizo ni que sea un solo dueño. Pueden ser múltiples dueños alrededor de todo el mundo que cuando se reparten dividendos, pues digamos obtienen la cantidad que les corresponde. Sin embargo, en esto yo quiero prevenir bastante el tema del nacionalismo exacerbado, que me parece digamos desproporcionado. Lo mejor que le puede pasar a cualquier país es la inversión extranjera. Lo mejor que nos puede pasar, sobre todo a un país tan pequeño en términos económicos y tan atrasado, es que podamos tener recursos frescos, que venga gente de fuera a creer en nosotros y a creer en la capacidad de trabajo de los colombianos. No se trata de que dejemos de comprar productos del extranjero porque el dinero se va para afuera. Eso sería tan absurdo como
que a los americanos se les ocurra dejar de tomar café porque el café es colombiano, o sea, no tiene ningún sentido. Al contrario, la economía lo que nos permite a nosotros es servirnos del conocimiento y del talento de gentes de todas partes del mundo. Entonces, si en China hacen unas maravillosas camisas, ¿por qué no vamos a consumir las camisas chinas? Lo que pasa es que el empresario colombiano tiene que estar a la altura de las circunstancias y poder competir con esa estructura de precios y sobre todo de calidad. Ahí está el quid del asunto. Bueno, pues una respuesta pues muy clara, la verdad, porque siempre pensamos es que mejor no compremos allá porque a pesar de que sea barato, estamos volviendo o dejando atrás nuestros productos colombianos y entra a ser regionalismo, como usted mismo lo manifestaba. Ahora bien, hemos visto acá en Santander que hay muchas obras de construcción. Esto incide, o sea, si hay tanta gente, pues tanta gente sí hay, pero hay tantas personas que tengan una solidez económica para estar comprando apartamentos y haciendo una deuda en estas compras, porque diríamos lo que usted mismo nos manifestaba, o sea, los trabajos no es que estén muy buenos, o no es que le paguen a una persona lo que realmente trabaja o el esfuerzo que hace. Entonces, esa sobreconstrucción, por así decirlo, de este hemisferio, no genera más deuda para una persona, para los santanderianos que muchas veces no saben medirse en estos consumos. Indudablemente Colombia puede estar entrando y Santander y Bucaramanga en una fase de burbuja. Lo que pasa es que eso nadie lo sabe. Las burbujas nadie las ve sino hasta que estallan. Entonces te llevo al ejemplo de Europa. Europa acaba de salir de una crisis que precisamente fue una crisis que se manifestó, no que fue causada, sino que se manifestó en una industria de la construcción que llegó a tener 1 millón de casas sin vender para el caso español, y que para el caso de Estados Unidos pasó algo muy, muy similar, y que para el caso de Santander estamos viendo una explosión bastante interesante de la industria de la construcción. Lo que pasa es que hasta el momento es una oferta que de alguna manera ha logrado cubrir la demanda, primero. Y segundo, si bien los precios del bien raíz nuevo están muy elevados, si tú observas el precio de un bien raíz usado, ves que no está creciendo con el mismo dinamismo. Entonces eso le da a uno idea que posiblemente sea un tema de modas, posiblemente sea un tema de previsión de la inversión de mucha gente, pero que si no se tiene cuidado, indudablemente puede terminar en una burbuja y estallar, y el precio de la vivienda puede terminar viniéndose a pique. Vuelvo y reitero, esto no lo sabe nadie. Esto solamente el tiempo puede irse, ir mostrando las consecuencias de todo esto, pero lo que se encuentra detrás de todo esto es que hay una manipulación de las tasas de interés que tiende a deprimirse, tiende, a tener una tasa por debajo del nivel que deberían estar si fuera un mercado libre. El dinero no es un mercado libre, sino que se impone el precio del dinero, la tasa de interés la impone el Banco de la República, y eso hace pues que se cometan errores sistemáticos de inversión. Entonces, lo que tú dices, a uno le llama la atención cómo alguien puede pagar un apartamento de 400, 500 millones de pesos cuando en el hogar entre los dos esposos difícilmente llegan a 4 o 5 millones de pesos. Y se ve mucho, ¿no? Y uno ve muchos apartamentos de esas características y ve que los apartamentos se venden. Entonces, son señales de alerta, son señales de alarma para el mercado que los empresarios pueden ver o no. En el caso europeo no lo vieron. En el caso europeo, hasta que en España no hubo 1 millón de casas sin vender, no se dieron cuenta que estaban cometiendo un error. Entonces podemos estar siguiendo el mismo camino. Pero te reitero, de momento estamos en una circunstancia donde la demanda de alguna manera está cubriendo la oferta, y eso está favoreciendo que los precios sigan creciendo. Pero que uno intuitivamente vea que los salarios de Bucaramanga den como para comprar bienes raíces de esta naturaleza, a uno le preocupa. Le preocupa la capacidad de pago como un todo, porque es difícil. Es difícil creer que una familia que le ingresan 5 millones de pesos pueda pagar un apartamento de 500. Eso no resiste muchos análisis. Y si son muchos apartamentos, una de dos, o es una ciudad de multimillonarios, que no lo es,
o indudablemente vamos a entrar en un tema de cesación de pagos en unos años. O sea, lo que implica que yo estoy viviendo prácticamente el día a día. O sea, si yo